como que el poder adquisitivo no les alcanzó aquí y 2023 muchos han salido de aquí del Putumayo, pues de Colombia. Eso ha pasado mucho. O sea, hay mucho traslado de gente, mucha gente que se fue, unos se han ido al sur, eh, agarrando destinos como Chile, destinos como Perú o hasta el Ecuador se han ido. Pero muchos también se han ido al norte, mucha gente se ha ido al norte. Entonces, creo que 2023 fue uno de los momentos en que ha salido más gente del Putumayo. Sí, entonces ha salido en el año 2023 gente del Putumayo. Es una Sí, realidad, muchísimo. sí, es una realidad que también vivimos, te lo puedo decir Manuel, en Mocoa, que es la capital. Podemos ver que ese gran flujo de migrantes venezolanos que se vieron en los años 2018, 2019, 2020, que fue masivo, bien sea llegando con oportunidades de trabajo, otros que los estaban esperando, familiares, amigos, Exacto. conocidos, No otros, encuentro. ajá, otros son aventureros y lo veíamos en los semáforos con la familia, con los niños pidiendo en las esquinas, en los fruber, que son estas fruterías con verduras. Sí, Ya este año 2023 ese flujo disminuyó para nosotros en Mocoa muchísimo. De hecho, lo que estábamos viendo era que gente que ya incluso uno veía, ojo, porque una cosa es lo que uno ve y otra cosa es la realidad, pero uno los veía estable económicamente hablando, con los hijos estudiando, el esposo y la esposa trabajando, comprando vehículos. De pronto decidieron irse o por el Darién o hacia más hacia el uh-huh. sur, hacia, buscando Chile, Perú. Nosotros vimos en el medio Putumayo, específicamente en Mocoa, esa realidad que creo que es la que tú te refieres, ¿cierto, Manuel? Exacto, Carlos. Aquí muchos amigos, muchas personas que tú dices estaban muy, muy estables. Gente que tenía ya su negocio, tenían barberías, tenían venta de comida. Toda esa gente vendió, hermano, y se fue. Se fue. Cerró sus negocios. Eso también contrajo que la economía, los arrendos y todo eso en el Alto Putumayo, pues disminuyera. Porque recuerden que la población venezolana influye, se tiene una influencia en la parte económica. Ya lo de los arrendos, eso, eso disminuyó, o sea, disminuyó bastante. Muchas familias se trasladaron mucho, mucho a pasar a regar su vida en el Darién y siguieron hacia el norte. ¿Okay? Muchos se quedaron en otros países, otros llegaron a Estados Unidos, pero el flujo de migrantes que veíamos caminando y todo eso se acabó. La gente en los semáforos que tú ves, eso se acabó. La gente pidiendo, se acabó. O sea, ya el que se quedó aquí es porque quiere tranquilidad y una estabilidad, quieren está muy estable. Pero de que tú veas personas nuevas, ya no se ve. O sea, aquí en Alto Putumayo no. Ahora, de eso que tú dices, que el que se quedó es porque se va a quedar por la estabilidad, porque ya está en otra tónica. ¿Tú crees que en este 2024, ya pasando al 2024, el Alto Putumayo sigue recibiendo venezolanos y los que están no se vayan a ir de Santiago, Sibundoy, Colón, San Francisco, de alguno de estos municipios? ¿Qué es lo que tú visualizas para este 2024 en cuanto al flujo? Pues yo creo que para el 2024 se mantenga. O sea, la gente que ya se quedó, pues ya está estable, ya tiene su espacio, ya tiene su lugar, pues aquí. Y yo aquí pienso que esa gente se mantenga. De que regresen otras personas puede ser. Se puede dar el caso porque recuerda que la situación en el hermano país Ecuador no está muy buena, ¿no? Y mucha gente viajó se fue a Argentina, también están un poco inestables con el nuevo gobierno. Entonces, lo que puede ser que gente que está en el sur se regrese hacia la parte de Colombia, se mantenga aquí un tiempo y su destino sea Estados Unidos. Todo depende también de las políticas y de las cosas que pasen arriba en Estados Unidos. Pues. Recuerda que el flujo de personas que están llegando en este momento es impresionante. Pensábamos que iba a disminuir el flujo de personas que están pasando la selva del Darién y está en aumento. Pues.
Entonces eso influye mucho. Pues similarmente en Mocoa vivimos lo mismo y compartimos esa opinión. Creo que este punto donde yo me encuentro, capital del Putumayo, incluso es más corriente para el paso de venezolanos que vienen de Ecuador, que vienen de Perú, Del vienen sur. de Argentina. Entonces es probable que lo que tú dices se cumpla. Vengan bajando, pero no a quedarse en el No, no, Putumayo, no. sino que van hacia otros países como Estados Unidos, incluso algunos regresándose a Venezuela. Creo también Correcto. que el que se fue para Venezuela pensando que la cosa se había mejorado y que las mejoras que hay en Venezuela le dan para vivir, no sobrevivir, sino vivir, porque una cosa es sobrevivir y otra cosa es vivir con dignidad, se dé cuenta que aún todavía las condiciones no estén dadas y ya conocen Mocoa, ya se han defendido en el Putumayo, ya han tenido su trabajo, se han adaptado a la cultura de acá, al clima, a la gastronomía, se regresen nuevamente a Mocoa. Aquí he visto ese caso en el 2023 y creo yo, desde el punto de vista mío, en Mocoa, que se va a seguir presentando, pero ya no de manera masiva. Ya no es aquella cosa que uno veía, que todos los días veías llegando en grandes grupos de familia. No, yo creo que el que se regrese a Mocoa, Putumayo, es porque ya lo conoce, ya ha trabajado, ya tiene contactos acá y esas conexiones les va a permitir a algunos regresar. Pero ese flujo masivo 2022-20 no creo que se repita en este 2024, a pesar de que vienen unas elecciones aparentemente en Venezuela presidenciales, que esto puede traer alguna dificultad, las consecuencias y lo que arroja este proceso. Sin embargo, yo creo que ese flujo migratorio no lo vamos a ver tan concentrado, por lo menos en el Putumayo, lo que tú vienes diciendo, Manuel. Ahora, ¿qué oportunidades hay en el Alto Putumayo para el que decida ir a vivir allá como migrante, en este caso migrante venezolano, y cuáles son las ofertas laborales de empleo allá en el Alto Putumayo? Bueno, como siempre yo le he dicho, en todos lugares hay sus oportunidades. Lo que pasa es que debemos primero observar cómo es el ambiente, debemos observar primero cuáles son las necesidades que se presentan aquí y aprovecharnos de esas necesidades para in- incrustarnos en la parte económica, ¿no? Yo siempre se lo he dicho a todos los paisanos, se lo digo. En todos los lugares a uno le va a ir bien siempre y cuando se trabaje de forma honrada, correcta y que trabaje bien. Entonces, uno debe buscar las necesidades que se presenten aquí. La oportunidad que está dando ahorita este flujo de migrantes que se fueron hacia Estados Unidos o hacia el sur, ha abierto las posibilidades también, muchas posibilidades de emprender, de hacer un emprendimiento, ya sea en la parte de estilista, de barbería, hay muchos mecánicos, se hacen falta mecánicos, gente que, técnicos en reparación de equipos electrónicos. Eso hay necesidad aquí en el Alto Putumayo y no los hay. O sea, aquí no hay técnico, no hay un técnico eh, que sea específico en televisores, pues no lo hay, ¿no? Entonces, eso te puede abrir oportunidades y debemos aprovecharlas, ¿entiendes? También se necesita técnicos electricistas, necesitamos mecánicos, mecánicos en diésel. Esas son las oportunidades que se han dejado ir porque se han ido a otra oportunidad y bueno, hay que aprovecharla. Creo que una de las necesidades que tiene mucho el Alto Putumayo. Estamos conversando con Manuel Chirinos, es migrante venezolano. Ahorita vamos a conocer cuánto tiempo lleva precisamente en el Alto Putumayo y conoce gran parte de la realidad de los venezolanos en el Alto Putumayo. Y él nos está describiendo el panorama que posiblemente vivamos por parte del flujo migratorio venezolano en esta región. Bien, Manuel. Continuando con esta conversación que tenemos, esto sería alguno de los campos de emprendimiento. Que cuando tú hablas del emprendimiento,
Pero ofertas también, hablando de las ofertas laborales, tanto formales como informales, eh, ¿qué ofrece el Alto Putumayo? ¿Es muy poco o si hay algo que ofrecer? Sí, sí ofrece, Carlos, sí ofrece. Recuérdate que el Alto Putumayo, nosotros no contamos con empresas de ensamblaje o algo. Nosotros nos manifestamos más que todo en la parte de agricultura. Entonces, también ha pasado lo que es agricultura e infraestructura, lo que es construcción, sector de construcción. Mire, hermano, hay bastante campo. En eso sí hay trabajo, ¿entiendes? Es un trabajo duro la parte de agricultura y la parte de construcción es un trabajo fuerte, pero un trabajo pesado, pero sí lo hay. Hay muchos maestros de obra excelentes, profesionales venezolanos que estaban trabajando y se fueron, ¿no? Y dejaron su puesto. Y se necesita. Yo tengo amigos que son maestros de obra y esa gente, pues hermano, uno para hacer una cotización tiene que esperarse hasta 3, 4 meses porque están demasiado trabajo. Entonces, en esa parte, pues sí hay mucho que se dejó, mucho espacio que se dejó y pues se puede retomar. ¿Entiendes? Eso es Ayúdame, una parte con... claro, ayúdame a entender si eso es así, ¿verdad? Como tú dices, el maestro de obra dejó el puesto de trabajo y está haciendo falta esta persona con esta calidad técnica de obrero. ¿Por qué se fueron si había trabajo? ¿Cómo entendemos este fenómeno? ¿Por qué el venezolano se fue o se ha ido del Alto Putumayo de forma general? Y si tienes algún caso puntual, también te lo escucho. Sí, claro. ¿Qué lo pasa, Carlos? También podemos, o sea, para nadie es un secreto que el poder adquisitivo hoy aquí en Colombia, pues ha disminuido, ¿no? Entonces, la gente tiene un mal concepto, o el venezolano, perdón, el venezolano tiene un mal concepto de que tú quieres llegar a un lugar y en 2 años ya tú quieres, pues ya tener tu lote, quieres tener tu negocio propio y las cosas no son así, pues es de manera progresiva y con bastante trabajo duro que se va adquiriendo las cosas. Entonces, piensan que cuando se van a ir a Estados Unidos o a otros lugares, lo van a hacer más rápido. Esa gente pues deja su trabajo, deja su estabilidad y se va a aventurar a otros lugares, por lo menos a Estados Unidos, y abandona pues el sitio. Yo siempre le he dicho, yo tengo un caso de unos amigos, de un amigo que él tenía su barbería, hermano, y le iba excelente. Esa persona pues le iba muy, muy bien. Ya tenía su, como tú dices, tenía su carro, tenía su moto, tenía su barbería al día, todo sus cosas en su casa y en su negocio. Y esa persona, imagínate, vendió todo y se fue para Estados Unidos. Ahora está en Estados Unidos, llegó a Estados Unidos y me dice que no pueden trabajar, bueno, por su permiso y todo eso. Entonces, son oportunidades que dejaron por buscar otras mejores. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Y que para nadie es un secreto que el poder adquisitivo en este momento, pues, está un poco por debajo de lo normal, pues, que nosotros cuando llegamos hace un tiempo, pues, lo obteníamos, ¿no? Entonces, es un poco duro, pues, pero es una situación que está viviendo, creo que está viviendo toda Colombia, para nadie es un secreto. De hecho, el mundo entero está viviendo el coletazo de las crisis, de la pandemia, de las guerras, de los rumores de guerra. Fíjate que tú hablas de eso y me haces acordar también de tantos casos que uno tiene, porque uno se ha hecho aquí amigos. ¿Cuánto tiempo tienes tú, por cierto, en el Alto Putumayo? ¿Cuántos años Yo llevas? tengo aquí en el Alto Putumayo 7 años ya, Carlito. Gracias a Dios, pues yo no me quejo, a mí me ha ido excelente y le doy gracias a Dios, pues, porque me puso aquí. Aquí estoy y muy, 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 muy orgulloso estoy de estar aquí en el Alto Putumayo, no me quejo para nada. Qué siete bien. años ya. Qué bien. Bueno, pero fíjate que en esos 7 años yo tengo, voy para 6 en el medio, en la capital. Y uno hace mucho contacto, muchas conexiones, más con la población migrante venezolana por el tema de la fundación que nosotros trabajamos. Pero uno de los casos, este muchacho, yo también, como tú dices, lo vi establecido en la parte de servicio. Él ofrecía reparación de lavadora, aire acondicionado y todo este tipo de electrodomésticos. Y por su capacidad de ingeniero electrónico, reparaba estas tarjetas que eran, bueno, lo cierto es que él hacía un servicio que acá no existía.
Y eso Sí. mantenía full, y de hecho él no tenía un aviso publicitario, él tenía una valla luminosa con un posta de publicidad, o sea, era una cosa muy organizadita, y sé que le estaba yendo bien porque conversábamos mucho. Se fue, se fue para Estados Unidos. El ayudante de él, venezolano también, que también pues le estaba yendo bien, ya por allí se comunicó que el tema de Estados Unidos es muy complicado, el clima muy frío, el horario de trabajo es muy exigente, se gana dinero, pero que no tienen vida de nada. Y ya está haciendo, se está organizando para regresarse aquí a Mocoa. Quizás es algo que no hemos tocado tú y yo, pero también vamos a ver que algunos de estos flujos migratorios que se fueron hacia Estados Unidos, la mayoría por el Darién, la selva, van a regresar a Mocoa, en el caso de Mocoa. No sé si tú Sí, has conocido algo de eso. sí, correcto, Carlos. Este joven que se fue, que te digo yo, era un excelente barbero. Mire, ese persona le iba muy bien, ¿no? Con él conversé hace poco, llegó a Costa Rica, de Costa Rica se mantuvo un tiempo ahí, como unos 6 meses, y siguió a Estados Unidos. Estando en Estados Unidos, me dice que la situación pues no es la que la pintaba. Eso hay que tenerlo también claro. Y que está esperando, que si de pronto pues no le va tan bien, piensa regresar. Piensa regresar. Tengo también amigos que se fueron a Venezuela, montaron su emprendimiento en Venezuela y no les ha ido tan bien. Y piensan retornar también para acá, para el Putumayo. Entonces, mucha gente se está viendo eso, que como que no le está yendo bien por otro lugar, entonces deciden regresar. Eso está pasando mucho, Carlos. Así es. Sin embargo, no, yo opino igual que tú. A pesar de todos estos retornos selectivos, digámoslo así, puntuales, de gente que ya ha vivido en el Putumayo y por alguna razón se regresa, no vamos a seguir viendo ese flujo migratorio No, masivo que anteriormente se veía, ya con el permiso por protección temporal, que es el documento que le da validez a la permanencia de los venezolanos en Colombia. Ya van 2 millones de permisos entregados y ya el proceso se cerró, y se abriría únicamente si Colombia detecta una gran cantidad de masiva de venezolanos que lleguen nuevamente, y por el momento eso no se ha visto. Entonces, Manuel, bueno, gracias no. por tu apreciación, por tu pronóstico para este 2024 para el Alto Putumayo, y decirle a la gente que migrar no es un juego. Para No, migrar hay que ser muy valiente, tener una determinación, pero sobre todo tener un propósito claro del por qué se está migrando, y no es porque yo vi en las redes sociales a aquel o aquella que mostró que la camioneta, que la moto, que la playa, que el río, que la selva, que le está yendo de un... No, sino que alguien que realmente tenga un propósito grande para migrar, y que conozca el sitio donde va. Putumayo es un excelente lugar, pero como dijo Manuel, es un lugar donde la economía, que es lo que más mueve a un migrante, las razones principales a veces son las económicas, es una economía mayormente informal. Y bajo esa perspectiva, no busques empresas, no busques industria, no busques la parte gubernamental, porque es mucha la competencia para los empleos formales, para la gran cantidad. Aquí lo que cabe en el Putumayo, hablando del Putumayo, es aprender a ser disciplinado, organizado, responsable para emprender. Si en algo me equivoco, Manuel, usted me corrige. correcto.
para Chile y otros para Estados Unidos, su mayoría para Estados Unidos, porque no sé si tú supiste que el año pasado hubo un periodo donde, digamos, era el boom del Darién. Entonces se fueron como los cabezas, o sea, los hombres emigraron allá a Estados Unidos. Entonces ellos se organizaron allá y ahora como está un poquito más suave la situación, entonces ya mandan a buscar a su familia. Entonces ya se van en grupos y sí está llegando gente nueva, poca, pero sí está llegando, uno que otro. Es decir, hablamos de un flujo mayoritariamente de salida De que de salida, llegada. sí, señor, que de llegada. Esta situación de Ecuador, verdad que está muy reciente este año 2024, ¿cómo ha afectado la dinámica migratoria? Es decir, ¿se está viniendo los venezolanos de Ecuador, están llegando a la hormiga o es solamente en la parte No, económica? no, solamente la parte económica porque no ha habido restricción de frontera. Lo único novedoso es que si tú vas a pasar para Ecuador,
Dios les bendiga, será hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.